Buenas noches, amigos. Vamos a comenzar este programa comunicándonos con la congresista Milagros Salazar, vocera, por supuesto, de Fuerza Popular, para que nos comente, bueno, lo que se viene en los próximos días, de lo que va a ser una semana definitivamente intensa. Se ha confirmado, pues, la participación del premier Salvador del Solar ante la Comisión de Constitución para explicar el proyecto de ley de adelanto de elecciones en la primera sesión, recordemos, de esta comisión, pues se encuentran ahora mismo en semana de representación y además, pues bueno, hay mucha especulación sobre lo que puede pasar. ¿Quién va a apretar primero este botón rojo? ¿El Ejecutivo o el Legislativo? Cada uno, se dice, tendría un botón que apretar y hay quienes dicen que ninguno de los dos tendría un arma como la que se cree en la mano. Vamos a escucharlo de la propia congresista Salazar, a quien le damos la bienvenida esta noche. Congresista, ¿qué tal? Buenas noches, Enrique, y a todo el público que nos escucha. ¿Cómo está el ambiente para lo que se va a vivir la próxima semana en el Parlamento? Bueno, estamos en semana de representación ya culminando. Los colegas se tienen que apersonar al Congreso. Los integrantes de la Comisión de Constitución ya tienen una invitación del Premier para que pueda sustentar el proyecto y se tiene que abrir el debate, ¿no? La sustentación de este proyecto es un ejercicio que nos puede llevar a algo. El presidente Vizcarra ha señalado que es no negociable. Ayer en una visita al interior del país, el tema del adelanto de elecciones para el Ejecutivo, y claramente las señales que vienen precisamente desde el Congreso va por el lado que no creemos que en todo caso la presencia de Salvador del Solar o la explicación que vaya a dar cambie demasiado esa impresión. ¿Se va a poder, cree usted, llegar a una negociación, vamos a decirlo así, política, que trance o que de alguna manera las dos partes cedan para llegar de repente, eventualmente, a un adelanto de elecciones quizás con algunas modificaciones, o no lo ve posible? Sí, bueno, la evidencia está que el Congreso tiene toda la disposición para entablar un diálogo, para escuchar y también para que ellos escuchen la posición de los diversos colegas representados en las diferentes bancadas. Sin embargo, hay una contradicción en relación a lo que ha manifestado el premier Salvador del Solar y lo que dice el presidente Martín Vizcarra, ¿no? A él no le interesa el diálogo, él no sabe dialogar, él no sabe qué significa hacer consenso, él no sabe qué cosa es un equilibrio de poderes, los contrapesos que tienen que haber en los poderes, la autonomía y el respeto. Simplemente lo que está manifestando y se va a diferentes regiones es que, o sea, él lo que quiere es que ese proyecto que él ha presentado, tal cual como está, se apruebe. Entonces, hay diálogo, hay posibilidad o hay margen para dialogar con un presidente que no quiere dialogar, hay una oportunidad que beneficia a la ciudadanía y que el presidente, como el máximo representante de nuestro país, que tiene que tener la disposición de generar un consenso, de generar una cultura de paz, de generar desarrollo para nuestro país, con esa actitud que tiene, vamos a generar y vamos a poder salir de ese problema que él ha originado, porque la crisis no está en el Congreso, la crisis está en el país cuando él no resuelve los problemas del país, crecimiento económico, en el sur, esos problemas recalcitrantes de extremistas que parece que con ellos sí les gusta dialogar, con ellos sí les gusta dialogar a puerta cerrada, con ellos sí se arrodilla para lo que ellos le piden, pero cuando es un poder elegido de manera democrática que dice vamos a conversar, vamos a consensuar, vamos a poner agendas mínimas, simplemente él se rehúsa. La historia lo juzgará a él por la actitud que él está tomando en este momento. Ahora, arrodillarse es una palabra bien fuerte, congresista, ¿no? Yo le estoy diciendo que se arrodilla frente a grupos recalcitrantes que no respetan el Estado de Derecho, que no respetan la inversión privada, porque la población tiene el derecho de reclamar y pedir, ¿no?, que no haya una vulneración a su medio ambiente, a su entorno. Pero eso no significa que debajo de la mesa, y si no hubieran salido estos audios, ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo es posible que el presidente, sabiendo y ya comprometiéndose de que tía María no iba, cómo es posible que haya mandado como carne de cañón a nuestras Fuerzas Armadas, y a nuestro ejército y a nuestra policía? Entonces, con ellos sí dialoga, con esa gente que no respeta el Estado de Derecho, con ellos sí dialoga y sí accede a lo que ellos le piden. Pero a otro poder del Estado
simplemente no quiere conversar y simplemente quiere imponer. Y la imposición no es buena para el país. Para terminar, congresista, y con la promesa de tenerla en estos estudios en los próximos días, ojalá, ¿cómo lee finalmente? ¿Qué responde? Porque lo que uno escucha permanentemente al entrevistar a analistas, a encuestadores, es el tema de las encuestas. Hay un rechazo visceral, según esta interpretación, casi de entrañas, al actual Congreso, no al Congreso en genérico, sino al actual Congreso. Y en esa medida la lectura que hace Vizcarra es decir, bueno, yo, si quieres, me cuelgo de esto, pero en realidad estoy respondiendo a un rechazo ciudadano que de repente ustedes no están leyendo en toda su magnitud, ¿o sí lo están leyendo? Lo estamos leyendo. Lo que sucede son varios indicadores que se tiene que analizar. Uno, que por aprobar nosotros este proyecto de ley de no financiar a los medios de prensa para que el Estado les financie con publicidad, ese fue un error del Congreso. Y por eso los medios de prensa, de manera sesgada, muchas veces, la gran mayoría, ha direccionado y ha mandado mensajes a la población de que el Congreso no trabaja, de que el Congreso hay corrupción, de que el Congreso es de lo peor. Sí, por supuesto, como en toda institución, de repente hay congresistas que tienen problemas, que hay denuncias, que tienen que asumir y que tienen que responder frente a las autoridades y frente a sus votantes lo que han hecho. Pero no todos somos iguales, pues, Enrique. Así como hay periodistas que son honorables, que informan con la verdad, también hay periodistas que se venden para el otro lado. Entonces no podemos decir que todos son iguales o que el Congreso es corrupto. Y eso es por la ley Mulder que dimos. Segundo, que el presidente a los diferentes lugares que va con su portátil. Va con su portátil para asusar a la gente. Y no puede ser posible que un presidente esté asusando a la gente para que vaya en contra de un poder legítimo. Las encuestas, que pueden ser respetables, las encuestas no pueden reemplazar a los votantes. A Fuerza Popular y a todos los partidos fueron los ciudadanos con autonomía, ¿sí? Fueron a la votación, a los lugares de votación con su DNI, y ellos marcaron, nadie los obligó. Entonces no puede ser que nosotros le demos más crédito a una encuesta que a los votantes que en el 2016 eligieron los representantes que tenemos. Congresista, y yo creo que esa situación del presidente de querer cerrar el Congreso, de que hayan elecciones, es por los problemas que están saliendo, porque quieren una nueva correlación de fuerzas, donde esa correlación de fuerzas le digan amén y le pasen pues por agua tibia la evidencia de su participación en Chinchero, pues, ¿no? Entonces ahí está el meollo del asunto. Él no quiere dar la cara en el problema de Chinchero. Tengo tantas repreguntas, congresista, pero no tengo tiempo. Pero sí quería recordarle que de todas maneras, no sé si ustedes han interpretado bien el tema de la cifra repartidora, ¿no? Ese es un tema que tiene, o sea, ustedes tenían 30% y terminaron con 70% del Congreso. Eso algo nos dice. Bueno, o sea, a la hora de responder y decir, los votantes votaron, sí, pero, claro, pues, pero los votantes les dieron el 30%, no el 70%. Y ustedes de repente interpretaron que la cosa iba por el lado del 70%. No, ahí la votación y la representación está ahí, por eso que entraron los partidos chiquitos. Si nosotros decimos que nos han dado de más, entonces los partidos no hubieran aparecido. Hay un tema de cifra repartidora, pequeños, evidentemente. ¿no? Entonces, la cifra repartidora sí ha cumplido en función a la normatividad y a la ley que está explícita y que está actualmente activa. Yo le agradezco y le reitero la invitación, congresista, para los próximos días acá en el estudio. Estaré encantado de recibirla, como siempre. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a continuar ahora sí ya con la entrevista en estudio. Uno de los placeres secretos que tenemos los periodistas es cuando una historia que vemos en un año X, y qué suerte que no le pregunté a la congresista en qué grupo me ubicaba de los periodistas que acaba de, ¿no? Porque de repente esto se extendía un poco más. Pero el placer secreto, o entre los placeres casi secretos que tenemos, casi privados, es ver cómo una historia que has desarrollado en un tiempo X de alguna manera concluye, se redondea, ¿no? Llega a un final inesperado, ¿no? O de repente donde realmente llegas a comprenderlo todo muchos años después. Es la anécdota que les traigo a raíz de un libro que no podíamos dejar en el tintero, cuya reedición en realidad no podíamos dejar en el tintero, que es Vladimiro, de Luis Johamovitz, a quien tengo esta noche, y comienzo con esta anécdota. Luis, gracias por estar con nosotros, un gusto por supuesto recibirte. Gracias, Enrique.
Y tenemos una fotito de repente, si Cecilia me ayuda, que es una historia que aparece hoy en Caretas, que es una historia, Carlos Cabanillas publica este artículo de este caballero que ustedes ven aquí, vamos a mantener su anonimato, está con iniciales, la historia esta es que el libro, Vladimiro, termina con la anécdota que Luis Johamovich cuenta de un empleado, ¿no?, del Ministerio de Energía y Minas, creo que es en ese momento, que Vladimiro Montesinos le dice, oye, cuñado, arréglame este juicio, un juicio X que le había pedido, ¿no?, alguien más, una ayuda, como tanto que hacía Montesinos, y resulta que este señor, o sea, el ministro de Energía y Minas en ese momento dice, yo no voy a caer en este juego, y le manda a un funcionario de rango medio, por decirlo así, y le manda a este señor que no atraca, pues, no atraca. Y ahora este señor tiene 88 años, lo empapelaron por completo, porque se resistió, es como dice el nombre de la nota de Carlos Cabanillas, el hombre que dijo no. Y bueno, ahora descubrimos pues que es un señor ya mayor, con la salud quebrantada, pero efectivamente estos fueron los héroes anónimos, por decirlo de alguna manera, que en ese momento se atrevieron a resistirse a un poder omnímodo y que, como dices, Lucho, una de las características que tenía Montesinos era esta suerte de complicidad, ¿no? En medio de toda esta vorágine criminal, la complicidad que él quería alcanzar con su interlocutor era una herramienta prácticamente diaria, muy peruana además, entre otras cosas, ¿no? Y con este señor no fue la excepción, ¿no? O sea, cuando le dicen no es, oye, pero a ver, hermano, no, ayúdame, qué sé yo, y el tipo dijo no. Sí. Y se fregó, o bueno, se fregó, pero terminó siendo un ejemplo, como digo, anónimo, ¿no? Sí. En realidad es un caso que levanta la moral, digamos, porque en medio de un panorama desértico y de deserciones, de fracasos, siempre hay, y es curioso, porque realmente si revisamos la historia, ocurre muchas veces, siempre hay la excepción, el que sale por otro lado, el que se mantiene leal, ¿no? No por nada en el Perú hablamos de la reserva moral, ¿no? Siempre es un término abusado incluso, pero sí, no es gratuito. Y en los peores momentos de pronto resurge una especie de raíz que no ha muerto, ¿no? Y eso ocurrió sin duda también durante estos momentos que uno relee el libro, y claro, son otras épocas, ¿no? El tema del control de la televisión, la obsesión videográfica que tenía Montesinos, el misterio que él construye, esa invisibilidad que tú describes, ¿no? También, que por un lado era obsesiva, casi la de un monje, por supuesto, pues detrás pasaban cosas que no pasan o que no se supone que no pasan en los seminarios, pero al mismo tiempo un apetito por reconocimiento, ¿no? Era parte de lo que la complejidad de este personaje te ofrecía, pero de otro lado también toda este hálito de misterio que desarrolló Montesinos también de alguna manera se vio desbaratado durante los juicios, ¿no? Y eso también pasa mucho, ¿no? O sea, cuando sueltas a esta persona en la corte, termina siendo también una suerte de hombrecito, ¿no? Y resulta que el hombrecito fue el que movió los hilos del país durante tantos años. Sí, impresionante. Sí, eso es así. Una vez que yo creo que el poder transforma realmente, pero no solo transforma nuestra mirada acerca de quien tiene el poder, sino que él mismo, este sujeto que recibe ese poder, cambia. Y claro, el poder es transitorio y cuando se va vuelves a ser el pequeño hombrecito, ¿no? Sin embargo, en cierta forma, Montesinos, en su rodada y cuesta abajo, ¿no? Cuando regresó al Perú después de Venezuela, yo creo que volvió a encontrar su eje, no de una forma así esplendorosa y faraónica como cuando estaba en el CIN, sino en su vida de siempre, la de una persona que siempre ha estado viviendo en instituciones del Estado, dentro del ejército, en escuelas militares, más o menos lo que es hoy día su residencia. Encuentra una razón de ser, dices, precisamente a la hora de armar su estrategia legal. Por supuesto. ¿No? Que la justicia organiza en 48 delitos, ¿no? Una locura. ¿No? Pero él encuentra precisamente de repente en ese espíritu incansable de Leguleyo también una razón de ser. Esa ha sido siempre su vida, ¿no? Y probablemente sigue siendo como se llama, ¿no?
Habrán terminado ya los 48 juicios, supongo, ¿no? Sí, creo que sí. Creo que ahora sí ya terminaron todos. Espero no equivocarme. Cuando escuchas a la congresista Milagros Salazar, el fujimorismo hoy, hay una forma de conectarlo con este fujimorismo de aquel entonces, porque hay que recordar que Montesinos es un ingrediente fundamental para el régimen de Fujimori, para el poder de Fujimori. Otro de los temas que desarrollas muy bien en el libro es precisamente esa relación simbiótica que se da entre ambos y cómo de alguna manera ya Fujimori al final es queriendo empujar a que Montesinos tenga una exposición pública. Recordemos, hoy que todo es absolutamente, se mueve entre Instagram y Twitter y Facebook y todo es público y no existe de ninguna manera la privacidad, estamos hablando de un hombre que logró prácticamente una clandestinidad en lo público durante años, ¿no? Sí. ¿Hay forma de vincular ese fujimorismo con el de ahora o no hay ningún vaso comunicante? Cuando yo escuchaba a la congresista Salazar, recordé la frase, no sé si de Chateaubriand o de quién, creo que sobre los Borbones, no olvidan nada, no aprenden nada, ¿no? Sin embargo, no sería justo decir que es lo mismo. Han pasado, ¿qué? Casi 20 años. Exacto, sí. Entonces, todo cambia. No me voy a concentrar en qué es el fujimorismo hoy, que es un asunto complicado y que seguramente todavía está en el aire y decidiéndose. Pero, ¿cuál es el legado de Montesinos? Yo creo que sí es importante, pero no solo para el fujimorismo, sino que de alguna forma tiñó toda la actividad política. Es el hecho de considerar, por ejemplo, la política como una guerra, no como un deporte, digámoslo así, ¿no? De adversarios caballerescos, exacto, sino a destruirse. Es el uso de herramientas prohibidas. Y lo recordamos otra vez con la prensa chicha, como la aniquilación del adversario, efectivamente, ¿no? Lo que hemos vivido en los últimos años, exacto, de alguna forma también. Sin embargo, en esa época todavía no se había abierto la peor de las puertas de la aniquilación del adversario, que es la cárcel, ¿no? Que, digamos, hemos escalado un poco más en esta guerra interpares. Y bueno, la grabación clandestina, el hombre cámara o el hombre bomba o el hombre micro. Los Vladivideos generaron y abrieron una adicción por este material que no ha cesado en el Perú y que probablemente es más profunda que en otros países, ¿no? ¿Tú crees? Me parece, ¿o no? No lo sé. No lo sé, pero a mí me llama mucho la atención ese rasgo, ¿no? Nuestra videomanía. No hay denuncia de verdad fuerte. Exacto, sin video o audio. Tiene un audio, ¿no? Sí. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Lucho Yohamovitz. Otra vez recomiendo Vladimiro, editado por Planeta, la reedición de este libro. Ahí lo tenemos, yo para qué estoy mostrando el librito. La reedición de este libro realmente fantástico. Regresamos con más. Los temas que vuelven, ¿no?, a la memoria con la historia de Vladimiro Montesinos. Acabamos de conversar con Luis Yohamovitz sobre, en fin, una anécdota puntual, ¿no?, de un personaje que de alguna manera emerge, como les contaba al principio, ¿no?, un señor mayor que le dijo no en su momento a Montesinos. Y pensaba en otros temas. Por supuesto, hemos hablado de la relación de la propia política en nuestro país, esta relación absolutamente conflictiva, de destrucción al adversario, que sin duda pues no es nueva y no se inventó en el Perú, pero tiene un antecedente clarísimo en cómo Montesinos y Fujimori en su momento entendían la política y entendían la relación con ese contrincante. Pero recordaba Lucho ahora mismo la FARC regresan a las armas, ¿no? Anuncian su retorno a las armas y el Plan Siberia fue un detonante precisamente para la caída de Montesinos. En ese momento probablemente Montesinos fue demasiado lejos, ¿no? Y en el libro uno ve, ¿no?, los momentos en los cuales él confió demasiado en su mano de cartas. Sí, lo del Plan Siberia es una cosa asombrosa, ¿no? Porque es organizar un contrabando de armas, además muy complicado, comprando fusiles en Palestina, exacto, en Jordania, trasladándolos en aviones bielorrusos,
lanzándolos en helicóptero, una combinación de cosas bien complicadas, y después presentarse en televisión diciendo, he desbaratado un plan. Y se le voltea porque sus propios, o sea, las propias agencias de seguridad de los países en este Por tipo supuesto. están chiflados. Y eso también ocurre, ¿no? El desapego con la realidad, algunas veces, el poder. Cuando hablabas de esta transformación con el poder, sin duda llegas a un punto en el cual, bueno, ya quemaste, ¿no? ¿Crees que todo es posible? Exacto. Y es que en realidad durante muchos años todo fue posible. Parecía que habían llegado al final de una línea, pero todo lo apostaban de nuevo, cada reelección, la embajada del Japón, en fin, hay una serie de episodios y en donde se duplicaba el premio. Entonces llegaron a perder la noción de la realidad, ¿no? Ahora, en medio de todo, pareciera, ¿no?, que esos años, cómo se llegaba a la resolución de los problemas y demás, eso ya afortunadamente no es posible en el Perú. ¿En qué sentido? Es decir, ahora mismo se habla del temor de la polarización, ¿no?, que está ocurriendo pues en todas partes, ¿no? Y a veces pareciera que eras como esta, nos han vacunado para algunas tendencias que ahora parecen tan en boga, o es un exceso, en ese caso, de optimismo. ¿Estamos vacunados? Yo creo que sí, que hasta cierto punto las malas experiencias enseñan, tienen que enseñar. Por ejemplo, se decía, y creo que probablemente esa vacuna sigue actuando, que la hiperinflación nos vacunó para muchos años de desarrollo fiscal, ¿no? Sin embargo, procesamos peor o no procesamos bien, sin duda, lo que siguió al derrumbe de Fujimori y Montesinos. Paniagua pasó muy rápido y lamentablemente Toledo no encaró esa transformación que habría significado cosas muy hondas, cambios importantes, por ejemplo, las propiedades de los canales de televisión, ¿no? Y pasamos por agua muchas cosas, entonces hasta cierto punto, aunque el tiempo pasa y la historia no se repite, creo que pudimos haber Sin duda. sellado, ¿no?, con más ventaja ese momento. En todo caso, lo que nos quedó fue una democracia y una separación de poderes que mal que bien permite la situación que estamos viviendo ahora, ¿no? Bueno, la historia dirá qué tan positiva será o no, pero a veces parece un horror político penal, ¿no?, el que vives y no sabes qué le va a traer finalmente a la democracia. Pero el hecho es que eso, por ejemplo, no hubiera sido posible. Para ir cerrando, no hubiera sido posible, digo, una autocracia... Un comentario sí, muy claro, de pasada. Claro. Lo que sucede es que lo obvio lo terminamos aceptando, pero es bien sorprendente y tú tienes que recordar esta época, que los dos hombres más poderosos de ese momento, omnipoderosos, hoy día están en la cárcel. Así es. Entonces, de alguna forma, no hemos sido tan pasivos, claro que no. Hemos procesado algo de esto, pudimos haber avanzado más, pero claro que no. Algo se hizo, ¿no? Hay en todo caso, se paga por estos delitos. Y efectivamente, el otro tema que me ha llamado tanto la atención al releer el libro es el de la acumulación de dinero. Como acumulación de poder. Y cosas y objetos. ¿No? Entonces me llama tremendamente la atención volver a recordar que Montesinos tenía, como lo recuerdas, centenares de millones de dólares en su cuenta, pero le arrancha al final a Fujimori su liquidación, su CTS famosa, 15 millones. $1,5 millones por cada año de servicios. Sí. Eso también te habla de algo que evidentemente no sabían, porque ya el tipo tenía toda la plata que podía desear y que no le sirvió para nada, como sabemos eventualmente. Pero es este tema de acumulación de dinero como acumulación de poder. Pienso en la coima de Toledo, no hay puntos de comparación en muchos sentidos, pero pedir pues 35 millones de dólares. Es equiparable este tema del dinero y el poder, ya que más vas a acumular. Probablemente llegado a un punto, los millones de dólares se convierten en unidad de medida para saber cuán poderoso eres, porque ya no tienes otra referencia, ¿no? Si tienes todo el dinero, ¿cómo catalogas tu progreso en ese ascenso? Pero allá hay cosas bien curiosas, ¿no?
porque no es solo el dinero, por supuesto, el dinero es la bandera visible de este deseo descontrolado de tener, pero en el fondo también era una cosa, es absurdo, pero por ejemplo, vivían rodeados de maletas, ¿no? Siempre hay maletas entre ellos, Fujimori, Montesinos, maletas, maletines. Tenía un cuarto en el servicio de inteligencia que ya no abría la puerta, porque las maletas habían terminado bloqueando el cuarto. ¿Qué había dentro de esas maletas? Camisas, relojes, adornos, tonterías, en el que se gastaba seguramente un sencillo del dinero que tenía en sus viajes, cuando se iba con Jackie o qué sé yo, ¿no? Pero es como un afán de tener que al final ni siquiera disfrutas, ¿no? Así es. Lucho, muchísimas gracias por acompañarnos A esta ti, noche. Enrique. Estoy seguro que te tendremos en los próximos meses porque habrá otra sorpresa de publicación. Estoy avisado ya. Vamos a ir a una pausa, regresamos con lo último de Cara a Cara. Volamos como en una pista de los Panamericanos. Sigan ustedes con Lucho utilizando toda la información deportiva. Y nos encontramos mañana, como siempre, en Cara a Cara. Buenas noches.